quiero tratar de dejar una semilla sembrada en el corazón. Quiero empezar diciendo que tal vez usted no entienda ni por qué está aquí. Ahora usted dice: pastor, claro que sí entiendo, vengo a adorar al Señor. Sí, pero nosotros conocemos a la luz de la palabra que muchos hombres de Dios caminaron con Dios, participaron de vigilias, participaron de milagros, maravillas, prodigios, pero no entendían el propósito de lo que estaban haciendo. Y tal vez usted vino a este lugar por una invitación de su pastor, pero realmente usted debe entender que no es la invitación del pastor, ni es porque el pastor diga: vamos a ver, como no hay nada que hacer, hagamos vigilia. ¿Qué vamos a hacer en Semana Santa? Vamos a hacer una vigilia. No, usted debe entender que usted está aquí porque Dios anhela, escúcheme bien, anhela que su corazón arda, pero no por tiempo, no por emociones, no por instantes, no por la vigilia, no por el ayuno, no por el culto del domingo. No, que su corazón arda aun cuando usted no esté en el ejercicio del evangelio. Gracias por los amenes. Lucas capítulo 24, versículo 31 al 32 nos muestra una escena bien interesante que yo quiero compartir con usted en esta preciosa mañana de madrugada. Entonces dice el texto, Lucas capítulo 24, versículo 31, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Para ponerlo en contexto de lo que se está hablando en esta mañana, después de la crucifixión, escuche bien, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, los discípulos, uno llamado Cleofas, el otro no se sabe, ¿cierto? Realmente no, la Biblia no lo deja ver, y no se sabe quién era el otro discípulo. Dice que se dirigían a una aldea muy cercana llamada Emaús, ¿cierto? Y mientras ellos caminaban había una disputa entre ellos dos, había una conversación bien interesante entre ellos dos. Tanto así que llamó la atención de Jesús, y Jesús se les aparece en el camino. Pero escuche bien, lo interesante y el punto central de esto es que aunque era el Jesús que caminaba con ellos, no entendían quién era el que caminaba con ellos. Y fíjense que el texto donde yo inicio es el texto donde él dice, donde ellos dicen, donde ellos se preguntan: ¿no ardía? O sea, no fue hasta después que ellos ya no lo vieron cuando ellos entendieron de quién se trataba. Pero déjeme por favor desarrollarle esta historia. Jesús le preguntó sobre sus preocupaciones y sobre lo que ellos estaban hablando y conversando. Porque escúcheme, nosotros hacemos un ejercicio espiritual. Esto que estamos haciendo es un ejercicio espiritual. Vuelvo y digo, no es para que pasemos el tiempo, porque el pastor dijo: no hay nada que hacer en Semana Santa, o tal vez no voy a viajar en Semana Santa, como yo que no viaje en Semana Santa, entonces inventémonos algo y vamos a hacer algo. No. Porque este ejercicio espiritual alimenta nuestro espíritu, ¿cierto? Fortalece nuestro espíritu. Pero aunque esto nosotros lo sepamos de teoría, la práctica es diferente. La práctica nos lleva a nosotros a cometer errores que la teoría nos muestra el camino de lo que no debemos hacer, ¿cierto? El apóstol Pablo bien lo dijo: hay cosas que no quiero hacer, pero termino haciendo. ¿A cuánto les ha pasado eso? En algún momento usted dice: no, yo no quiero, y después algo pasa y usted termina haciendo y dice: ay, pero yo no lo quería hacer. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Y fíjense que Jesús les explica las escrituras, porque resulta que ellos estaban ahí como que: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Se murió la persona que nos estaba edificando, se murió la persona que nos estaba mostrando el camino, todo parecía como color de rosa, ¿cierto? Nos podemos acercar tan tú a tú con el Jesús, con el divino, con el que nos muestra la esperanza, el que nos da la salvación, el que trae un milagro para nuestras vidas. Y hay expectativa en la gente, como tal vez usted y yo tenemos expectativa de lo que Dios va a hacer en el futuro, ¿cierto que sí? Pero resulta que hay un acontecimiento que quiebra esas expectativas, y es que Jesús muere. Muere el líder, muere la persona. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Y esta es la disputa que traen estos dos hombres, ¿cierto?
Y entonces Jesús les explica en el camino, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Les empieza a abrir las escrituras y les empieza a enseñar acerca de Moisés, de los profetas, mostrando cómo se cumplen en él. Pero ellos no sabían que era él. Quiero hacer hincapié en esto para que usted entienda lo que les quiero enseñar en esta noche. Y pasa algo. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que iba más allá. Y a mí me causa la atención porque ahí el Señor, los que juegan fútbol, les quebró las caderas, ¿cierto? Porque hizo como que seguía el camino, ¿cierto? Les amagó y que iba a seguir. Pero había un propósito, había un plan. Y escúcheme, en el plan y el propósito de Dios no hay equivocación. Por eso el hecho de que yo esté aquí no es una equivocación, no es un capricho, no es la amistad que haya en Joshua o en Samuel, sino es porque hay un propósito. Y yo sé que el cansancio, porque yo les decía a mi esposa, le decía a los que decían, ¿cómo usted va a ir a una vigilia? Sí, lo que usted no sabe es que es a las 2 de la mañana. Y entonces, escúcheme, porque yo sé lo que dice el texto, porque es que, mis amados, mire, tenemos promesas. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Todos, ¿cierto? Pero escúcheme, en el ejercicio o en la ejecución, en la praxis, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Porque ellos venían de enseñanzas increíbles con Jesús. Y yo sé que en este altar han habido enseñanzas increíbles. Ha salido de este lugar palabra de Dios con un calibre extraordinario. Pero escúcheme, a veces nosotros en el ejercicio escuchamos, sabemos que Dios tiene promesa, pero cuando vamos a ejecutarla nos quedamos cortos. Y entonces entiendo por qué la palabra del Señor dice que nuestra fe no sea fingida, porque somos expertos en fingir. Y más la fe. Pastor, ¿cómo es eso? No estoy entendiendo nada. Se lo voy a ilustrar así sencillo. ¿Cuántos conocen el Salmo capítulo 23? ¿Qué dice el Salmo capítulo 23? El Señor es mi pastor y nada te va a faltar. Yo le pregunto, así nomás, si usted sabe que el Señor es su pastor y que nada te va a hacer falta, ¿por qué cada día tú le reprochas a Dios el momento por el cual tú estás atravesando? Si no solamente el texto o el capítulo dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, sino que hay promesas en el desarrollo del texto. Luego viene el texto que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aló. ¿Qué pasa aunque ande en valle de sombra de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a temer? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden el aliento. Mire, hace 6 años tuvimos una pandemia. La gente se estaba muriendo, y no precisamente por el COVID. La gente se estaba muriendo psicológicamente. El COVID. Y ahora, ahora sí me morí. No, ni siquiera había llegado el COVID, ya se estaban muriendo solo de pensar. Y si no vemos el Salmo 23, el pastor está manipulando. Leamos Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si usted sigue leyendo el texto, si me lo postean versículo por versículo, Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el siguiente, versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero ojo a esto, mire esto, escuche lo que está diciendo. Él es la esperanza, pero nosotros ponemos nuestra esperanza en otra cosa. Es más, la presión que genera el ambiente, el sistema,
lo que pasa a mi alrededor, en mi trabajo, en mi negocio, me hace a mí tomar decisiones incorrectas. Porque la presión me acorrala de tal manera que me pone contra las cuerdas, y las decisiones que yo tomo están basadas en lo que me beneficia y no en lo que Dios quiere mostrarme en el proceso. Por eso el texto dice: diré yo a Jehová. ¿Qué está haciendo usted aquí hoy? Por eso le preguntaba al principio, o le decía, más bien, usted tal vez no entiende lo que está haciendo acá, porque posiblemente usted haya aceptado la invitación del pastor. Yo la escuché. Yo escuché una nota de voz que el pastor envió en la tarde, creo, si no estoy mal, o ayer, invitando de amanecida con el Señor. Entonces usted vino por esa invitación, pero ojo, de eso a que usted entienda lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual, a favor suyo, es otra cosa diferente. Porque cuando nosotros no fingimos la fe, entendemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque Dios está conmigo y va conmigo. Entonces cuando usted entiende esto y usted coloca a Dios como su esperanza, como su castillo, el Dios en el cual usted confía, mire lo que sucede. Versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora del COVID. Aló. Pero mi hermano, mire, había gente, yo como pastor, como líder religioso, yo fui a las casas a entregar mercados, a ayudar a la gente, a orar por el que estaba enfermo, orar por aquel que estaba psicoseado, estaba enfermo psicológicamente. Mis amados, pero cuando hablábamos con el liderazgo, vamos, no, pastor, no, las noticias dicen que si uno sale y se junta, aló. Mire, la peste destructora, siguiente, con sus plumas te cubrirá. Y a veces no creemos. ¿Qué cuento? ¿Qué plumas va? El Señor nos va a traer, va a extender allá sus alas y nada eso. ¿Usted cree que Dios puede extender sus alas y cubrirte y guardarte? Y debajo de sus alas estarás escudo y adarga su verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Que no debo, la palabra que no debo fingir. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y no temerás al terror nocturno. Y esto me encanta, este texto me encanta, pastores, porque la iglesia está llena de cualquier cantidad de miedosos que les dan ganas de ir al baño a orinar y prenden todas las luces de la casa y van y orinan, y cuando empiezan a apagar, el último toma. De ahí empieza una carrera atlética. ¡Para! Y salen corriendo, se ponen la cobija encima, y si le queda un dedo por fuera, hermano, ¡ay, papá! Si siente frío en el dedo, ¿qué pasa? Encogen el pie, ¿cierto? Pero escúcheme, cuando usted los escucha orar, ¡ay, Dios mío! Unas oraciones, hermano, de poder, que usted citan hasta el texto y uno dice: wow. Pero cuando se quedan a oscuras, en la oscuridad de la noche, pastor, pero ténganos paciencia. Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones fobias, ¿no? Que llaman. Pero escúcheme, eso no puede estar por encima de la soberanía de Dios. Eso no puede estar por encima del poder de Dios. Mira, hay gente que se enfrenta con la oscuridad y ya ve demonios, y ya ve cualquier cantidad de cosas, y no puede soplar por acá. Mire, el viento sopla y va a donde quiere. No tiene una dirección. Y de repente usted está así y le corrió una brisita aquí, frita así. Y si usted erizó de una vez, dijo que hay una presencia extraña, no sé qué. Sí, me estoy haciendo entender. Y el texto dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. En estos tiempos estamos apavorizados con todo el tema de
del Medio Oriente y todo lo que está sucediendo con las guerras y en los rumores de guerra. Esto es profético, y en lo profético Dios se mueve. Y mientras Dios esté en el asunto, mientras aún tengamos el tiempo de gracia, donde el Espíritu Santo de Dios gime con gemidos indecibles por ti y por mí, nosotros tenemos esperanza de vida. Y si ya hemos de morir, la esperanza es que tú y yo iremos directamente con el Rey. Amén. Ni mortandad, mire, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, ¿cuántos lo creen? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la confianza que tú debes tener. Esa es la fe no fingida. Si tú tienes fe, mi amado hermano, y la fe está menguando, es tiempo de que le creas al Señor para que tu fe sea aumentada, para que tu fe crezca. Por eso, si Dios hace un milagro contigo, créele al Señor, cuenta el milagro, no te lo comas, porque tal vez otros estén muriendo porque su fe está muy bajita. Y con tu testimonio, esa fe revive en el nombre de Jesús, es aumentada. Entonces, fíjense que aquí en esta carrera que estos hombres están llevando, hay un cuestionamiento. Como todos nosotros nos hemos cuestionado en algún momento de nuestras vidas. Pero pasa algo. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que iba más allá. No lo estoy inventando yo. Literal, la palabra dice así: Jesús hizo como que iba a seguir derecho. Pero estos hombres le rogaron. ¿Qué hicieron? Vamos, dígalo fuerte, le rogaron. ¿Qué le rogaron? Ellos le insistieron, le rogaron: quédate, ya es demasiado tarde. ¿Es demasiado qué? Tarde. Es mejor que te quedes aquí. Quédate. Y tal vez Jesús dijo: ¿por qué? Ellos no, quédese, descansa y mañana sigue el camino. Pero déjeme decirle que Jesús se quedó con ellos. Y no solamente se quedó con ellos, sino que Él tomó la autoridad. Escuche esto: tomó la autoridad. Porque, ¿sabe una cosa? Algo que yo he aprendido en la vida cristiana es que Dios jamás, escúcheme bien, perdón, Dios no, nosotros jamás buscamos a Dios. Báileme ese trompo en la uña. Ay, es que yo llegué a la iglesia buscando a Dios. Eso no es así. Dios se dio la maña para encontrarte en el camino. Eso es diferente, hermano. Eso es totalmente diferente. Y fíjese que esta escena es espectacular, porque aquí es donde va a estallar esto en esta noche. Escúcheme bien. El texto dice que Jesús decidió quedarse. Pero escúcheme, aquí hay algo lindo, y es que Jesús toma el pan. Es decir, toma la autoridad en la mesa. Toma la autoridad, porque cuando hablamos de mesa, hablamos de comunión. Y es importante que usted y yo tengamos comunión con el Padre, para que nuestra fe no sea fingida, para que nuestro corazón no arda por momentos, por circunstancias, no, hoy estuvo bueno, no. El predicador que vino, chévere. El pastor René vino, él adelgazando, yo engordando. No. Así, escúcheme bien, el predicador sea el más insignificante de la iglesia, tu corazón arde de la presencia del Señor. Pero Él debe ser para siempre. ¿Y eso qué lo genera? La comunión. Diga conmigo: comunión. Ahora, mire, aquí pasa algo, y es que Jesús toma el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y en ese momento dice el texto literal que sus ojos se abrieron. ¿Sus ojos qué? Sus ojos se abrieron. Y el punto interesante aquí es que aquí podemos ver una ceguera espiritual. Porque, mis amados, el enemigo está interesado en cegarnos, velarnos.
mucho que usted lea la Biblia, por muy lindo que usted ore, por más veces que usted vaya a la iglesia seguido sin faltar, escúcheme, puede llegar el punto en que tanta teoría, tanta información, porque ahora en este tiempo hay una hiperinformación, hermano, que hasta los niños hoy están adelantados. Yo creo que en unos años más adelante, si un bebé nace, ya nace con el teléfono en la mano. Exagerado el pastor, pero es la verdad. Hoy en día un niño de 2, 3 años ya, mejor dicho, sabe manejar el teléfono de una manera increíble. Y esa información que reciben los está enseñando muy rápido todo. Cuando menos piensa, usted está el niño. Yo tengo un bebé de 2 años. Y hay momentos donde yo lo escucho, él está jugando con sus animalitos y yo lo escucho cantar y él tararea las canciones, sabe los números hasta el 10, sabe cuáles son. Y yo lo pruebo, yo le digo, papi, alcánceme ese baloncito verde. Y tiene 5 baloncitos ahí, de varios colores. El verde. Y me trae el verde, hermano. Dios, ¿cómo es posible? Porque hay una hiperinformación, una cosa desenfrenada. Usted pone a un niño ver YouTube, hermano, y el YouTube le enseña al niño a cocinar. De verdad, de verdad. Pero así como le enseña tantas cosas, atrofia la mente, colapsa la mente. Si me estoy haciendo entender. Atrofia la mente, colapsa la mente de tanta información. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Porque hoy las redes sociales nos ayudan, pero las redes sociales, hay una cualquier cantidad de hiperinformación religiosa que, hermano, nos colapsa el espíritu y el alma. Entonces usted está predicando aquí y muchos están allá. Oh, cama. ¿Ustedes se van a entender? Entonces eso nubla la mente, nubla nuestros ojos espirituales. Dios está trabajando en tu proceso, en mi proceso, pero no lo podemos ver porque sencillamente estamos desconectados, colapsados. Nosotros tenemos un órgano que es el hígado, ¿cierto? Y este órgano, hígado, colapsa. ¿Colapsa en qué? En muchas cosas, incluso en la alimentación. Cuando este órgano comienza a fallar, así usted desee comerse una hamburguesa doble carne mixta, usted no se la puede comer. Así usted la desee, la quiera, no se la puede comer porque el dolor, el colapso que tiene el hígado, no puede. Por muy buena que esté la palabra, si tu mente, tu espíritu están colapsados, no entra, hermano, ni a palo. Entonces ahí es donde comenzamos a tener gente enferma por el colapso que hay en nuestras vidas. La palabra puede estar muy genial, la alabanza puede estar muy genial, pero escúcheme, nosotros si no tenemos los 5 sentidos dispuestos para recibir lo que Dios quiere darnos, no lo vamos a recibir con nada, hermano, ni embutido. Y eso era lo que pasaba con estos 2 hombres. Jesús, en forma desconocida, se les unió en el camino y caminó con ellos, pero sus ojos no les permitían reconocerlo. La ceguera espiritual puede ser peligrosa. Es más, hay un espíritu que se está moviendo hoy, que es el espíritu de estupor. Y es un espíritu, y perdóneme la expresión que voy a usar, la palabra que voy a usar, pero así es, para que usted me entienda. Es un espíritu de estupidez. Dios te está hablando, Dios te está direccionando, pero tú quieres ir por donde te conviene, por donde tú quieres,
por donde te satisface la carne, donde te sientes bien. ¿Sabe? Una vez me llegó un chico, yo le dije: ¿te estás congregando? Amigo de muchos años, ¿te estás congregando? No, la verdad yo no he encontrado una iglesia con la que me identifique. Yo le dije: pues estás mal. No hay iglesia que vayas a encontrar donde te vayas a identificar, porque estás mal. No es la iglesia la que está mal, eres tú el que estás mal. Y mientras tú estés mal, nunca te vas a identificar con nada ni con nadie, porque tú no te identificas con una iglesia, con un templo, con una estructura, con un sistema de trabajo. Tú te tienes que identificar con Dios. Incluye a Dios en tu vida. Ama a Dios por encima de todas las cosas, y verás que a donde estés echarás raíces y crecerás de una manera abundante. Escúcheme, si estamos siguiendo diligentemente a Dios, Él utilizará los momentos de incertidumbre o de dolorosa decepción para probarnos, instruirnos y fortalecernos. Las cosas que pasan feas, difíciles en nuestras vidas, no es porque Dios se haya ensañado contra ti. Las situaciones que nos presentan a diario, difíciles, que pensamos que no vamos a salir de allí, es porque Dios quiere probarte a ti de lo que tú eres capaz y de lo que tú estás hecho. Y tú no estás hecho para avergonzarte, quedarte estancado y quedarte en el camino y quedarte como víctima. Tú estás diseñado para levantarte, porque el Señor dice en su palabra que Él nos dio un espíritu de poder y no de cobardía. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Cristo utilizó la ceguera de los discípulos para enseñarles algo fundamental. Acompáñenme por favor a Lucas 24, versículo 27. ¿Qué dice el texto? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Usted cree que dado por el mismo Jesús no es más que suficiente? Mire, hay una escena en la Biblia, en los evangelios, donde Jesús acaba de predicar del reino. Recién un mensaje, hermano. Yo quedo loco con los mensajes de Jesús. Un mensaje poderoso, o sea, mejor no pudo haber sido predicado. Y en un momento de intimidad con el maestro, con Jesús, sus discípulos se reúnen ahí. Todo bien, Jesús, bien chévere. Pero venga acá, Jesús, tenemos una inquietud. Cuando tú diste la parábola, ¿qué quisiste decir? Mis amados, y hoy y todo el tiempo hemos vivido lo mismo. Dios nos habla una y otra vez, nos marca el camino, nos marca la dirección. Dejó una Biblia, una palabra que es poderosa, que nos edifica, que nos direcciona, que transforma nuestras vidas. Pero escúcheme, la palabra debe ser la iluminación a nuestras vidas. Pero ojo a esto. No sé si me vaya a meter en camisa 11 varas o no, pero escuche esto. Solo Biblia no es suficiente. Bien lo dijo el apóstol Pablo: mucha letra eso. Es más, una vez le dije a una hermana, mucha Biblia, solo Biblia, te va a entenebrecer. No, hermano, yo mejor no le hubiera dicho nada a esa hermana de esa manera. Sí, me equivoqué porque debía habérselo dicho de otra manera, pero así no. Y esa hermana casi me condena, casi me manda al otro lado con sus palabras. Si las palabras mataran, yo no estuviera aquí, ¿cierto? Pero es real.
Porque yo he visto, he conocido en mi ejercicio ministerial, con la iglesia, antes de ser pastor yo fui músico, soy músico, ¿no? Hoy lo vieron. Y estuve por cualquier cantidad de lugares conociendo la palabra, mis amados, y he visto cualquier cantidad de gente que se sabe en la Biblia de una manera increíble. De una manera increíble. Se sabe la Biblia de pasta a pasta. Pero hay algo particular, y es que saben mucha Biblia, pero sus vidas no son vidas congruentes con la palabra. De nada nos sirve tener tanto conocimiento, pero en práctica y el modelaje, ¿dónde queda el testimonio? Aló. Entonces, la palabra de Dios es la iluminación, pero esto no basta. ¿Cómo dice usted eso? Mire, Josué capítulo 1 versículo 8 deja algo en claro, porque ojo, yo trato de no dejar lagunas interrogantes en la mente de las personas cuando predico, porque me pasó una situación una vez. Fui a predicar a un aniversario en una iglesia, y entonces yo dije lo siguiente: la gente me pregunta si Dios es bueno, si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué permite aquello? ¿Y por qué pasa la guerra? ¿Y por qué pasa los niños los matan? ¿Por qué pasan hambre? Si Dios es bueno, ¿por qué? Yo le dije: Dios no es bueno. Porque Dios no es bueno. Dios es justo. Aló. Yo sé que usted está ahí como el circulito ahí recargando. Yo lo sé. No se preocupe. Escúcheme. La Biblia dice que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. La Biblia lo dice, Él lo deja en claro. Y para siempre es su misericordia. Pero escúcheme, así como Dios es bueno, Él es justo. Y como Él es justo, si tú haces algo mal, ¿qué vas a recibir? El principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso recoges. ¿Sí o no? Entonces me tocó decirle: no, Dios sí es bueno. Bueno, terminé la actividad y se me acercó un erudito de la palabra. Discúlpeme, hermano pastor, venga para acá, que sí. La Biblia dice que en no sé dónde, no sé qué más, en versículo no sé qué, que Dios es bueno. Y aquí en este otro versículo y este otro texto dice que también Dios es bueno. Yo le dije: mi amado, tenga paz. Tenga paz. Yo más que nadie sé que Dios es bueno. De lo contrario, yo estuviera muerto. Pero lo que no podemos entender es que Dios es bueno, pero Él es justo. Entonces usted no debería hacer. Hermano, le pregunto: ¿usted llegó desde el principio al culto? No, yo llegué, pero llegué preciso en el momento que usted estaba diciendo. Le dije: bueno, es que el problema es que usted no estuvo desde el principio y no entendió el contexto de lo que yo estaba diciendo. Mire, para que usted no le quede la incógnita, la Biblia dice, Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted no esté diciendo que es que no, el pastor está diciendo que no leamos más la Biblia porque no es más suficiente, no. Es necesario leer la Biblia, la palabra, escudriñar. Y mire lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8: dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Qué lindo, ¿no? Qué promesa tan espectacular. Pero ahora, esto no es suficiente. Meditar en la palabra no es suficiente. Y ya le voy a decir por qué. Si usted mira el texto, ellos no abrieron los ojos y estaban leyendo la Biblia, ¿sí o no? ¿Y quién les estaba enseñando? ¿Quién les estaba ahí
pasando las paginitas y diciéndole: mire lo que dice el Señor, mire lo que es. ¿Quién? El mismo Jesús. Pero no fue suficiente ni estar al lado de Jesús, ni fue suficiente poder estar leyendo la Biblia. Yo estoy diciendo que es malo leer la Biblia o que no debemos leer la Biblia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario meditar en la Biblia de día y de noche, pero debe haber algo más fuerte, más poderoso. Es más, el detonante para que esa palabra pueda hacerse realidad, materializarse en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que es? El hermano dice que fe. ¿Quién da más? Uy, un aplauso para la pastora, mi querida pastora. Escuche bien, pastora, repítalo. ¿Qué es? La comunión. ¿Por qué la comunión? ¿Por qué la comunión? A ver, los que están siguiendo la palabra, ¿por qué la comunión? Es la conexión. Ay, santo Dios de Israel. Miren, mis amados, Lucas en el versículo 28, 24, 28, en el texto que estamos de base, de colchón. Lucas 24, versículo 28 al 29 dice lo siguiente: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y esto fue lo que hizo caer el velo de esta gente. Escúcheme bien, esto fue lo que hizo caer el velo de esta gente. ¿Qué dice el texto? Mas ellos obligaron, el siguiente versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos, ¿a dónde? ¿De qué me habla la mesa? Comunión. El círculo íntimo de relación. Recuerde que antes de que Jesús fuese entregado allí a los ¿qué hizo? Una cena. Y esa cena habla de ¿qué? De comunión. Pero cuando se están allí en la comunión, ¿qué sucede? Hay un conflicto entre los discípulos. Ay, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién es el consentido? ¿Quién es el preferido? Y Jesús se molesta. Digo yo, ¿no? La Biblia no lo dice, pero yo digo: pero hombre, ¿cómo es posible esto? Y entonces dice la palabra, dice que Jesús se levanta y les enseña una vez más. Si ella dice: no, aquí el preferido es ninguno, todos son, no. En el círculo íntimo de relación de Jesús, él tenía que pararse y enseñarles la clase más magistral que yo puedo observar en la palabra. Y es que él se ciñe allí y comienza a lavar los pies. ¿Los pies de quién? De los discípulos. Y escúcheme, surge un personaje otra vez, el queridito Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro es como usted y como yo. Pedro nos representa. Y Pedro dice: pero Señor, ¿cómo se le ocurre a usted que usted me va a lavar los pies a mí? ¿A mí me va a lavar los pies? Pero el Señor es tan lindo, tan maravilloso, y la saca del estadio diciendo lo siguiente: Pedrito, tal vez hoy tú no entiendas. Yo siento Dios en este lugar, y yo sé que estoy seguro, convencido de que yo he venido a hablarle a alguien en esta noche. Escúcheme, el Señor le dijo: Pedrito, lo que estás viviendo ahora no lo estás entendiendo hoy, pero mañana, pero mañana lo vas a entender. Tal vez tú no estés entendiendo la situación por la que tú estás atravesando. Tal vez no estés entendiendo lo que sucede a tu alrededor, pero yo sí he venido a decirte algo de parte de Dios, que lo dice la palabra, no porque es una revelación, aleluya, no, porque la Biblia dice que lo que no entiendas hoy lo entenderás mañana. Pero para poderlo entender mañana y no apresurarme a tomar una decisión equivocada, necesito tener una comunión con el Padre, que es la que me fortalece para yo poder tener el sostenimiento, la fuerza, el vigor de poder superar las adversidades.
En la búsqueda constante alcanzaremos la atención y el favor de Dios, así no lo veamos palpable. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Usted conoce la historia. El día del Pentecostés estaban así como estamos hoy, reunidos, y estaban clamando, adorando al Señor, así como estamos hoy. Pero dice la palabra que vino de repente un viento recio, entró a esa casa y la llenó, y fueron lenguas repartidas. Dice que el fuego se asentó en la cabeza de cada uno de ellos. El resultado de una insistencia porque el Espíritu se quede, porque el Espíritu Santo se quede con nosotros, hace que nosotros, nuestra vida, tome un rumbo diferente al que nosotros estábamos pensando en llegar. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Esta gente le rogó a Jesús. Escúcheme, no estaba el Espíritu Santo evidente, pero estaba Jesús, que era la representación divina. Y cuando ellos le dijeron, quédese, te rogamos que te quede, lo que ellos estaban haciendo inconscientemente era pidiendo, rogando, obligando al Espíritu de Dios, al mismo Dios, que se quedase con ellos. Y al hacer esto, mis amados hermanos, escúcheme, se cayó el velo. Versículo 30 del capítulo 24 de Lucas. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. O sea, hubo una cena, una precena antes. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? Cuando comulgaron, ¿cierto? Cuando compartieron, cuando hubo comunión. La palabra sola no es suficiente. Escúcheme, las promesas solas no son suficientes. Para que Jehová tu pastor sea tu pastor y nada te falte, necesitas la evidencia del Espíritu Santo que enciende la promesa y se materializa en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. De que tú puedas entender que la comunión con el Señor trae la llenura del Espíritu, y al ser lleno del Espíritu se prende, se enciende lo que estaba dormido, se enciende, se resucita lo que estaba muerto. Y entonces se les cae el velo. Pero escúcheme, aquí pasa algo magistral también. Y es que se cae el velo y ellos no ven a nadie. Ay, aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo, mi amado, pero escúcheme, cuando ellos se les abre los ojos espirituales para ver ahora sí a Jesús, ya no hay nadie. Porque esto que pasa aquí es lo mismo que pasó con Moisés. Usted sabe lo que pasó con Moisés. Moisés dijo: yo prefiero servir a mi Dios, a ese Dios que es invisible, que no puedo ver, como viendo al invisible, dijo Moisés. ¿Recuerdan? Ay, aleluya. Porque escúcheme, Moisés fue tan osado que él dijo: muéstrame tu gloria, Señor, un poquito. Porque escúcheme, cuando uno se siente muy amigo de la persona o de las personas, uno se siente con algo de confianza y se llena uno de valentía o de osadía, ¿no? Y uno quiere pedir cositas y romper esa barrera. Pero escúcheme, digo: no. Eres mi amigo y todo, Moisés, pero no. Si tú me llegas a ver un pelo, Moisés, te vas a morir. Pero escúcheme, Dios fue tan increíble, tan lindo Dios, que le dijo: bueno, hagamos algo. Ahí yo me imagino a Dios, increíble. Bueno, venga, escóndase allá. Y cuando esté allá, yo hago como que paso. Pastor, ¿estoy mintiendo? Eso dice la palabra. Yo hago como que paso y usted me ve.
sin culpa, ¿cierto? Y evidentemente pasó. Y la gloria de Dios transformó la vida de Moisés. Toda la vida Moisés fue extranjero. Toda la vida de Moisés fue extranjero. A donde llegaba era extranjero, era un advenedizo. Solo estaba por tiempo, porque esa era la promesa y era el destino de Moisés, ser extranjero. Por eso cuando Moisés está ya acomodado, cuando el Señor le da a sus hijos y está ahí como medio acomodadito, como medio cómodo, Moisés, acuérdate que tú eres extranjero. Y le empieza el Señor a tocar, a llamar. Tengo una tarea para ti, una nueva tarea para ti. Liberta a mi pueblo. Como dirían los jóvenes, dijo Moisés, uy, zona, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Usted y yo conocemos la historia del pueblo de Israel. Fue libre, pero escúcheme, el pueblo de Israel fue procesado, ¿cierto? Y fíjese que aun cuando Moisés dijo, aquí ya fue, ya qué cuento de estar viajando, qué cuento de ir, qué cuento de... Aquí ya fue la tierra prometida. Aquí voy a reposar, voy a ver mis generaciones, voy a levantar, voy a hacer esto. Y lo que él no sabía era que Dios le tenía una guardadita todavía. Y le digo, ¿te acuerdas? Pero escúcheme, más allá de la falta que tuvo Moisés, porque permítame especular un poquito. Yo creo que más allá de la falta, porque Dios hubiera podido perdonar esa falta, ¿sí o no? Fue insignificante. Pero escúcheme, dentro del plan de Dios nada es insignificante, todo cobra valor. Y en el plan de Dios era que él siguiera siendo un extranjero. Porque posiblemente, yo estoy especulando, ¿no? Escúcheme, posiblemente Moisés en la tierra prometida se hubiese desenfocado. Porque a veces cuando nosotros pensamos que alcanzamos, escúcheme, Pablo dijo, alcancé, logré, superé, vencí, he peleado la buena batalla, consumado es, dijo Pablo. Pero le pregunto, Pablo dijo esto, lo dijo en confort. Vuelvo y no sé si me lo entendieron, veo en la cara del pastor así. Escúcheme, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, ¿cierto? Lo he logrado ya, como que despidiendo, ya listo, vamos bien. Pero ¿dónde lo dijo él? En el confort, en una mansión, en una tierra prometida, en un lugar donde fluye leche y miel. ¿Dónde estaba? Estaba en el momento más difícil de su vida, cuando él dijo, lo he logrado todo, he peleado la buena batalla, como diciendo, victoria, vencí. Escúcheme, Moisés tal vez en su mente estaba diciendo, llegué a la tierra prometida, listo, esto era lo que el Señor me quería, cumplí, ya vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a eso. Y el Señor le dice, ey, no vas a entrar a la tierra prometida, vas a estar en la tierra prometida como un extranjero. Y escúcheme, ni siquiera lo hizo entrar, de lejitos. Y posiblemente Moisés no hubiese entendido, ¿no? ¿Por qué, Señor? Pero por aquella falta, solo porque le pegué a la... Por eso nomás. Como tal vez usted y yo hemos cuestionado a Dios muchas veces diciéndole, pero por eso nomás, Señor. Pero sabe una cosa, dice la palabra, que el enemigo reclamó el cuerpo de Moisés. Y para que eso suceda, hermano, era porque el hombre tenía peso. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta noche. Y dice que el Señor envía al ángel. Yo me imagino ese ángel, un man hincón, nomás agarrando, empuñando. ¿Cuántos van aquí al gimnasio?
A los que van al gimnasio les gusta eso que yo estoy diciendo. Un ángel de esos, hermanos, bestias, ¿no? Yo me imagino ese ángel y el Señor lo envía y pelea por el cuerpo de Moisés. Y el cuerpo de Moisés no ha sido encontrado. Yo no sé si usted dimensiona lo que yo le parafraseé así a manera de historia. Pero yo quiero que usted entienda algo. Dentro del propósito de Dios, todo se vale. Por eso la palabra dice, y el lema, el versículo lema mío de la vida mía es todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Si tú amas a Dios, no te queda grande nada. Porque la Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y mira lo que pasa. Se les cae el velo, no ven a nadie. No ven a nadie. Le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. Opa esto. Mire esto. Mire esto, mire esto. Si lo puede postear ahí. Mire esto. Versículo 30, 31, 32. Se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Sí sentían? ¿Sí o no? Algo sentían diferente mientras hablaban y caminaban con Jesús. Algo diferente pasaba en ellos. Pero no es suficiente. Porque nuestro corazón no puede arder. Dios no quiere que su corazón arda por instante, por minuto, por la euforia de una buena alabanza, por el grito de un buen pastor. No. Dios no quiere que arda su corazón por eso. Dios quiere que su corazón arda aún en los momentos donde estás a solas con Él. En los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, ahí es donde Dios quiere que arda tu corazón. En los momentos donde dices no puedo más, ahí es donde Dios quiere que arda tu corazón. Que entiendas que no debemos fingir una fe, sino que nuestra fe sea una fe original, una fe genuina, que no nos quede grande, que este templo se va a expandir. ¿Cuánto lo cree? Pero créalo de verdad, porque va a llegar. ¿Cómo? Posiblemente usted no esté viendo la situación ahorita, usted no esté viendo el modo, pero a Dios no le queda nada grande. Y si a Dios no le queda nada grande, mi amado, déjeme decirle que usted lo único que tiene es que confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y para eso ejercitemos nuestra fe. Para eso ejercitemos nuestra comunión con el Señor. Que nosotros podamos tener una intimidad tan linda con el Padre, que toda promesa dada por el Señor en su palabra sea más que suficiente. Escúcheme, Moisés cuando estaba ya peleando con el Señor, pero Señor, es que yo soy tardo para hablar. Señor, pero es que allá está mi hermano, él puede hacer, mándalo a él. Señor, pero es que, pero. Cuando el Señor estaba con esto, cuando el joven Moisés estaba allá, el Señor da promesa. Entonces cuando ya él se cansa, Moisés le dice, bueno Señor, listo, está bien, yo voy a llegar hasta allá, pero ¿y cuando llegue allá qué digo? ¿Qué voy a decir? Que llegó aquí Moisés, liberen el pueblo. Yo no estoy inventando, eso dice la Biblia. Obviamente yo estoy actuando, ¿no? Soy buen actor. Pero escúcheme, el Señor le dice algo interesante, increíble, y es: ve y diles, yo soy. Yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? ¿Pastor la sabe? ¿Qué quiere decir yo soy? La
el significado más fiel es: yo soy más que suficiente. Yo soy más que suficiente. Por eso cuando Pablo estaba diciéndole: Señor, quita de mí esto, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú y yo somos débiles, el Señor muestra su gloria. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Sencillo y claro. Un día se le acercaron los discípulos y encontraron a un ciego allá. Y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y este por qué está así ciego de nacimiento? ¿Por qué? Por el pecado. Él pecó sus... No se trata de eso. No se trata de quien peca, no se trata de quien hace. No. Se trata de que Dios quiere manifestar su gloria en ti, en mí. Que si somos débiles, frágiles, pero el Señor perfecciona su poder en nuestra debilidad. Así que yo le invito a que se coloque de pie, por favor.